Buenas tardes. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a pedirle a nuestro Dios, ya que realmente lo que es la palabra de Dios, el que la inspiró fue el Espíritu de Dios, y entonces Él es el único que nos puede revelar su palabra. Dice que no es carne ni sangre, sino realmente su Espíritu Santo. Y necesitamos realmente hablar con sinceridad con nuestro Dios. Yo creo que estamos viviendo tiempos pues muy peligrosos, y necesitamos realmente clamar a nuestro Dios por ayuda, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo hemos hecho, pero una vez más queremos pedir tu ayuda, Señor. Tú eres realmente, Señor, el que puedes revelar lo que no ha subido en nuestros corazones, Señor. Tú puedes mostrarnos, Señor, lo que hay y lo que tú quieres de cada persona, Señor, porque todos somos distintos, Señor. Cada quien tiene situaciones complicadas, Dios amado, pero tu palabra, cuán buena es a su tiempo, Señor. Y Padre, realmente tú quieres ayudarnos, Señor. Tú quieres bendecirnos, Señor, a nosotros, a nuestras familias, Jesús. Hoy queremos pedirte, Señor, que se cumplan tus planes, Señor, y que se derriben los planes del diablo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Vamos a la Escritura, por favor. Hoy el título de esta enseñanza es Pelea. Así es el mensaje, el texto o el tema que hoy vamos a ver con la ayuda de Dios, y vamos a ir al libro de Judas. Es una carta universal. Vamos a ver el versículo 3 de Judas. Dice aquí la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta carta es una carta universal que se dio a conocer en aquel tiempo. Muchos ya estaban siendo perseguidos, había diferentes lugares donde pues muchos, a causa del martirio o de la persecución, tenían que estar huyendo, yéndose lejos. Y ahí llegaba esta carta para las vidas de aquellos que estaban en un momento de mucho desafío. Y esta carta también nos ha llegado a nosotros, porque también nosotros estamos enfrentando muchos desafíos, mucha oposición, pero bendito Dios que Él tiene una palabra para nuestras vidas, para que nosotros no nos quedemos paralizados, derrotados, sino podamos nosotros continuar. Una carta universal que nos ha llegado también a nosotros. Judas, el que está escribiendo esta carta, él es el medio hermano de Jesús. O sea, él nació en una familia que Dios eligió para que naciera el Mesías, el Cristo, y él fue el menor de ellos. Allí en el libro de Mateo, capítulo 13, nos habla de la familia de Jesucristo, y dice aquí, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, está en cuarto lugar, quiere decir que era menor, ¿verdad? Y entonces, pero allí estaba Judas, viviendo en una familia que Dios escogió para que naciera el Cristo. Y seguramente Judas, en la vida que él llevó, nos narra la Escritura algunas reseñas de cuál era el comportamiento hacia Jesús, cómo era su vivencia con Cristo, su medio hermano. Allí en el libro de Juan capítulo 7 nos habla un poco de algún carácter, algunas actitudes
referente hacia su hermano o Jesucristo. Capítulo 7 menciona aquí: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Entre esos seguramente estaba Judas. ¿Qué le dijo? Sal de aquí. ¿Vete a dónde? A Judea, donde querían matar a Jesús. Y entonces sus hermanos le dicen: pues sal de aquí, ve a Judea. Ya vemos un carácter de alguna manera de rechazo, inclusive de odio y menosprecio hacia su hermano. ¿Por qué? Porque decían: ve allá a Judea. Ellos sabían que lo querían matar. O sea, como diciendo: ve. Esa era de alguna manera una reseña del carácter de Judas, es decir, rechazó a Jesucristo como el Mesías. Es decir, no creía en Cristo como el Mesías. Y entonces vemos ahí la incredulidad, pero también una actitud de odio y de rechazo hacia Jesucristo. Y entonces después vemos en el libro de los Hechos, quiero ir rápidamente en esta parte, menciona en el libro de los Hechos 1:14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quiénes? Y con sus hermanos. Es decir, que lo que Jesucristo en su testimonio, en su vida, seguramente dándoles a ellos como un hermano, como un carpintero, siendo obediente, siendo sujeto, que crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres. Es decir, todo el testimonio, las verdades que seguramente Jesús sembró en el corazón de sus hermanos. Quizás en un momento hubo el rechazo, hubo el odio, pero el Señor Jesús es paciente para con el hombre. Y entonces vemos posteriormente que Judas alcanza la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de todos sus pecados para estar dentro del reino y de la familia de Dios. Pero está en una familia con María, con sus hermanos, dentro del reino de los cielos. Y sabes, este es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, realmente alcanzar, ¿verdad?, a una persona y después de allí de alguna manera sembrar el evangelio. Y realmente el propósito es de que todas las familias sean salvos. Sean salvos. Y entonces, realmente el Señor Jesucristo es muy paciente. Él no nos paga conforme a nuestra maldad. Él vio el rechazo, Él vio el odio, pero Jesucristo le perdonó sus actitudes hacia su persona. Se lo reveló. Le salió al encuentro, seguramente después de la resurrección. Jesús se apareció a más de 500 personas. Se reveló a Pedro, a Jacobo y se le reveló a su hermano para darle el perdón de sus pecados. Este es el propósito del evangelio y Jesucristo nos ha traído aquí porque este es el fin, que se predique el evangelio para la salvación de todas las familias. Y entonces, ¿qué más vemos acerca de él? Vamos a abrir o a ir ahí esa carta de Judas, porque pues él escribe una carta, es decir, es un hombre que trae salvación y empieza a crecer su vida espiritual. No fue un enano, sino que más bien creció también en estatura, en gracia, en el carácter, una vida transformada. Y entonces él es utilizado ahora por el Espíritu de Dios. Antes era utilizado de alguna manera por sus concupiscencias, por el diablo, pero ahora es inspirado por el Espíritu de Dios en su persona. Él creció normal, ¿verdad? Fue salvo por gracia, pero ahora realmente le escribe una carta. ¿Y cómo se presenta? Se presenta como Judas. Se presenta diciendo Judas. Es decir, el nombre de él significa alabado sea el Señor. Es decir, era una persona que estaba ahora inmensamente agradecido
porque ahora su vida, sus palabras, realmente sus cantos, su persona, su carácter, ahora decía, yo quiero ser una alabanza a ti, Señor. No mi canto nada más, no es de que agarre yo un instrumento, sino más bien yo quiero que todo mi ser te alabe, Señor. Mi carácter, mi testimonio, mi vida y mi familia sea una alabanza para ti, porque para esto fuimos creados, dice, fuimos creados para su alabanza y para su gloria. Por eso su nombre de Judas, reconociendo ahora a su Dios, ¿verdad?, como su Salvador. Esta carta está escrita aproximadamente en el año 70 o año 80 después de Cristo. Es decir, imagínate, a los 33 años y medio, Jesucristo murió y después resucitó. Es alcanzado Judas y a partir de ahí empieza a caminar firme, llega a ser un líder, escribe una carta y realmente habla de una perseverancia. No de que se perdió como Demas, no de que abandonó el barco, sino fue una persona que perseveró, porque realmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sostiene aquí en la tierra todo nuestro peregrinaje. Este es nuestro Dios, el mismo Dios de Judas. Y entonces él pues sigue perseverando. Él murió aproximadamente en el año 80, él muere. Él vivió la persecución de Tito el emperador, donde Jerusalén fue destruida y no quedó piedra sobre piedra, pero a pesar de la oposición, a pesar de todas las adversidades, él terminó su carrera. Y también se presenta como un siervo de Jesucristo. Antes a lo mejor no se sujetó, no le hizo caso a Jesucristo en el círculo familiar, pero ahora transformado por la gracia, ahora dice, ahora soy un esclavo, ahora soy un siervo, ahora quiero servirte todos los días de mi vida. Le llama siervo y esclavo de Jesucristo. O sea, no dijo, es mi hermano. Dijo, no, Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de mi alma. Y ahora estoy dispuesto por amor y por gratitud servirle. Hoy está muy escaso el servicio, hoy está muy escaso el ser siervo. De alguna manera todos quieren estar en los peldaños, en los títulos, pero este hombre dice, yo soy un esclavo, yo soy un siervo y quiero servirle a Dios, quiero servirle a Jesucristo. Después se menciona como hermano de Jacobo. Imagínate quizás en ese círculo familiar donde hay varios hermanos, a veces es un poco complicado, donde hay 4 varones, cada quien quiere hacer lo suyo, mandar, y a ver, tráeme esto, y yo por qué, ¿verdad? Seguramente había ciertas situaciones entre ellos como hermanos, pero aquí cuando viene el evangelio a una familia, a una persona, realmente se restauran los lazos familiares, y entonces él dice, ahora Jacobo es mi hermano. Si antes a lo mejor un hostigamiento, un rechazo, porque pues seguía después de Cristo Jacobo, y entonces, pero ahora dice, él es mi hermano. Es decir, todas las cosas que dividen a un hogar entre los hermanos, el odio, las rencillas, el evangelio lo rompe. A eso ha venido Jesucristo, a restaurar todas las cosas dentro del círculo familiar, y entonces ahora hay una hermandad y a unos lazos familiares reconociendo a su familia. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver en el versículo 3, vamos a introducirnos al estudio. Dice aquí, amados. O sea, realmente tenía un amor genuino en su corazón al referirse a la iglesia como son mis amados. Los quiero mucho. Los amo con el entrañable amor de Cristo. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, realmente él tenía en su corazón hablar acerca de la común salvación. Quizás contarles, yo era un perdido, yo estaba en contra y odiaba a Cristo,
Yo deseaba que él muriera, que le decíamos, está loco, está fuera de sí, pero él me salió al encuentro, él perdonó mis pecados. Quizás tuvo mucho que decir acerca de la común salvación, hablar de la gracia, hablar del sustituto, hablar de la expiación, de la justificación, del perdón de los pecados, o sea, hablar de la salvación, hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Seguramente él tenía mucho que hablar acerca, y es algo muy hermoso recordar cuando Cristo nos perdonó nuestros pecados. Yo lo tengo muy fresco, ese día por la mañana, cuando Jesucristo me salió al encuentro trabajando, había convicción en mi corazón, y él se reveló en la cruz del Calvario, sangrando su rostro, cayendo sobre de mí, y perdonando todos mis pecados, y él me confirmó el perdón, así como las nubes, yo borro tu rebelión. Vino un texto a mi corazón, confirmando el perdón de mis pecados, y ese día Dios me levantó libre de todos mis pecados. Seguramente Judas tenía que hablar mucho acerca de una experiencia de salvación y dársela a conocer. Es algo muy hermoso. Cada uno de ustedes quizás que ha experimentado una salvación, es algo que no se nos olvida. Pero Judas, el Espíritu de Dios lo llevó por otro camino. Si a veces es necesario hablar de la salvación, como Pablo habló de la salvación en Efesios. Es un libro muy hermoso. Pero también Judas dice, bueno, el Espíritu Santo está marcando otra cosa. Y ahora les voy a hablar, no de la salvación, les voy a hablar de que tenemos que luchar. Tenemos que pelear la batalla. Tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Cómo, hermano? Si ya Dios me libertó del poder de las tinieblas, rompió el acta de los decretos, me sacó del pozo de la desesperación, me sacó de los vicios, me sacó de las garras del diablo, y todavía voy a pelear una batalla. ¿Cómo es esto, hermano? Sí, porque Cristo venció al diablo, venció el pecado y nos saca de las filas del diablo. Pero estando de este lado, en el cristianismo, hay una guerra que pelear. Y mucha gente dice, yo he escuchado y me lo han dicho, hermano, ahora que quiero buscar de las cosas de Dios, ahora que quiero dejar el vicio, ahora que quiero realmente vivir bien, me vienen muchos problemas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué ahora se enferma mi hijo? ¿Por qué ahora mi esposo toma esta actitud para conmigo? ¿Qué pasa, hermano? Si ahora que quiero buscar de Dios, me vienen muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque antes íbamos conforme a la corriente de la potestad de los aires, es decir, de Satanás. Ahí íbamos de alguna manera como ovejas al matadero, como el ave a la red, como el buey al degolladero, a un desfiladero, al mismo infierno, e íbamos conforme a la corriente. Pero ahora que tú quieres buscar de Dios, vas contra la corriente. Y va a haber oposición. El diablo dice, se me quiere ir. A ver si es cierto. Y entonces hay gran oposición. Y es algo que Dios quiere que nosotros podamos comprender. Sí, es muy hermosa la salvación. Es muy hermoso ser restaurado, cambiado, ser una nueva criatura. Pero el Espíritu de Dios nos dice, ¿sabes qué? Ya fuiste libertado por Cristo, pero ahora a ti te corresponde vencer al diablo. Sí, nosotros tenemos que vencer ahora el diablo. ¿Por qué habla Efesios primeramente de la salvación? Precisamente de las arras del Espíritu, que fuimos renacidos, que fuimos salvos por gracia. Y después dice, debes vivir una vida nueva, diferente. Pero en el capítulo 6 habla de que tenemos que tener toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Son dos cosas distintas que debemos comprender. La salvación inicial, pero para poder llegar al reino de los cielos hay que pelear. Hay que luchar con el diablo, con nuestras propias concupiscencias, con el mundo y sus deleites. Y eso a nosotros nos corresponde vencer. Pero Dios nos da armas, Dios nos capacita. No dice ahora pues ve a ver cómo le haces. No, Él nos da de su Espíritu, nos da muchos medios de gracia para poder pelear la guerra que tenemos con el diablo. Y entonces aquí está hablando precisamente Judas y les dice, mira, yo te quería hablar de la salvación, pero me es necesario hablarte que tienes que pelear.
y te exhorto. Ahora la palabra exhortar aquí en la Biblia no es regañar, no es ser duros, no es estarle de alguna manera siendo groseros con las personas. No, Judas dice aquí, vengo a exhortarte. Te escribo esta carta para exhortarte. Y la palabra exhortar en el griego es paraklesis. Es decir, yo lo que quiero hacer con esta carta es invitarte, es animarte, es alentarte, es consolarte, es ofrecerte apoyo para que pelees, para que luches, para que sigas adelante. El ambiente que estaban viviendo era de persecución por el Imperio Romano, por Nerón, que tenían que doblar sus rodillas, tenían que ofrecer incienso. Estaban los teatros, estaban los circos, había bacanales, había ídolos, había por todas partes muchos obstáculos. Y entonces quizás veía a algunos ya desanimados, porque algunos ya habían apostatado de su fe. Ya habían negado de su fe, habían regresado a su vida antigua por la opresión, por la dificultad, por los placeres, por los deleites. Muchos estaban dejando el camino del Señor Jesucristo. Por eso Judas dice, yo te animo a que sigas peleando, a que no retrocedas, a que no te quedes postrado en el camino. Te animo a que sigas adelante en esta batalla que tenemos todos los días. Y entonces esta es la obra que hace el Espíritu de Dios con nosotros. En estas enseñanzas, en todo lo que Dios nos ministra con un canto, con un texto, que hace el Espíritu Santo cuando vienes desanimado, sigue adelante. Cuando vienes con los problemas cargando por el esposo inconverso, el Espíritu de Dios te dice, no importa, tú sigue adelante, sigue, no quedes atrás, no retrocedas. Es decir, la obra del Espíritu de Dios es alentarnos. Y Él es el que está a nuestro lado. Porque Judas les mandó una carta. Te ofrezco apoyo, a ver de qué forma mis oraciones, pero no puedo estar contigo, te mando una carta. Pero el Señor Jesucristo dijo, vosotros recibiréis mi Espíritu. Y Él estará con vosotros todos los días. Será el Paracleto, será el que te ayuda, será el que te fortalezca y que te haga realmente un vencedor en Cristo Jesús. Y el libro de Joel menciona algo también, lo dice con otras palabras él, pero también nos anima a pelear la batalla. Joel capítulo 3, versículos 9, dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad ¿qué? Guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Es decir, el profeta Joel, una profecía de Israel, de una batalla, pero la aplicación espiritual para nosotros, para estos tiempos, se puede aplicar. Y el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, está diciendo, proclamen guerra. Digan todo esto a las naciones. Hay guerra, hay conflicto, hay que pelear, pero hay que despertar a los valientes. ¿Por qué? Porque durante el camino muchos nos podemos cansar. Ya llevo 10 años, ya llevo 15 años en el cristianismo, ya me cansé. Baja la guardia, deja por ahí abandonado la armadura, está llena de telarañas. Allí está, él está en su sofá, está en su reposet, está en la playa, está en las vacaciones, está de alguna manera bajo las influencias de la tecnología y está allí de alguna manera en ese estado de confort, donde duerme, de alguna manera dice la hija de Sión. Ya no pelea, ya no lucha, ahí está arrumbado todas las cosas. Y entonces el profeta dice, despierten a los valientes, despiértenlos, porque hay guerra. Y el Espíritu de Dios lo que quiere hacer con nosotros es realmente despertar a los valientes. Hay un valiente dentro de nosotros que lo hemos apagado. Es necesario que se despierte en nosotros un celo, una actitud de decir, realmente estoy en guerra y estoy en batalla, que no es sangre, que no es carne, no es con el hermano, no es con una secta, es contra el mismo diablo. Pero ¿qué hay que hacer? Despertar a los valientes. Despertarlos de su confort
Porque estamos en guerra. Porque de lo contrario será arrastrado y será destruido y vencido una persona que deja de luchar. Y es necesario que tú despiertes, que yo despierte, que estamos en guerra. Hay que despertar a los valientes. Y sabes lo que hace el Señor es motivarnos, es que sigas adelante. El diablo, ¿qué hace? No puedes, eres un débil, eres un mediocre, eres un tibio, no vas a poder ganar a tu hijo, no vas a poder ganar a tu esposa y vas a ver que no vas a poder, eres un inútil, no sabes nada. Y el diablo utiliza de alguna manera fortalezas de argumentos para aplastarte y tenerte debajo de sus pies. Ese es el propósito del diablo: sembrar duda, sembrar incredulidad, sembrar ya para qué sigues, tú vienes sola, mira tu esposo no está, mira tus hijos no están, ¿para qué vas a la congregación tú sola? Así que mejor quédate también con ellos. Y entonces el diablo te va a susurrar en tu mente para que dejes de pelear. Pero tu voz interna en tu corazón, a veces le creemos y permitimos que todas esas cosas queden en nuestra cabeza y dices, sí es cierto, no puedo, soy un débil, no voy a poder jamás, ya lo intenté y lo vuelvo a intentar, no pasa nada. Sí es cierto, eso no debe de ser entre nosotros, porque dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Tiene que cambiar la identidad del pensamiento en nosotros de un espíritu de cobardía, un espíritu de derrota, un espíritu de que no puedo, porque en Cristo todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y es necesario que cambiemos nuestra actitud de alguna manera de mediocridad y de actitudes y de palabras, decir no puedo, no es que ya estoy grande, no, porque aún los verdes van a, de alguna manera los ancianos aún darán fruto. Realmente lo que quiere el Señor Jesucristo es que cambiemos nuestra actitud de pensar y de hablar y de alguna manera de ensimismarnos, porque en Él haremos grandes proezas, en el Señor Jesucristo. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el ignorante, sabio soy en Cristo Jesús. Y así podemos añadirle, diga el hombre que diga, no, pues no tengo fuerzas. Pues en Dios haremos proezas. Y Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Nos dará pies como de ciervas para remontarnos. Él nos va a dar alas de águilas para remontarnos por encima de las dificultades. Y este es nuestro Dios, que no nos deja ahí de alguna manera en ese estado. Él dice, sigue adelante, hijo, no temas, yo te ayudo. Sigue adelante, persevera, lucha, porque yo voy a estar contigo. Y entonces es necesario entender, y por eso dice, te exhorto, más que Judas, es el Espíritu de Dios que dice, te animo a que sigas adelante, porque yo no he perdido ninguna batalla. Ninguna batalla. Y entonces, aquí menciona precisamente el contender. Ya vimos que nos anima. ¿A qué nos va a animar? Nos va a animar a retroceder. Ahí quédate. No, Él nos va a animar a contender. ¿Qué es contender? No es de que te agarres a bibliazos con el testigo. No es eso. De que de alguna manera quieras ganar un debate con él, como tal, para ver que yo tengo la razón. O sea, con ese fin, de alguna manera, de lastimar, de herir y de hacerle daño, para que vea que conmigo no puede. Más bien, contender tampoco es de que te agarres a golpazos con él. Es que me ofendió, es que dice que mi iglesia y esto, y la verdad es que me enojó y nos agarramos a puñetazos. Tampoco es eso. Contender habla precisamente de pelear, de luchar con intensa perseverancia. O sea, tenemos que pelear una guerra con perseverancia, con esfuerzo, con esmero, con consagración. Realmente, para poder realmente entender esto, es precisamente pelear. Pelear una batalla. Es contender. Y ahora, esa parte de contender en la apología es defender tu fe y sin mostrar argumentos, decir que realmente sí existe el infierno a un testigo, pero con bases bíblicas. Esa es la apología. De alguna manera defiendes tu fe, tus convicciones, y las das a conocer a ellos.
Pero no solamente habla precisamente de eso, de demostrar a la gente tus convicciones, sino más bien es una manera de vivir en victoria todos los días ante todos los desafíos que tenemos todos nosotros como familias en este mundo dominado por Satanás. Porque podríamos decirle, mira, sí existe el infierno, pero por acá, de alguna manera, mi manera de vivir, estoy perdiendo. Estoy de alguna manera perdiendo a mis hijos que se están yendo al alcoholismo, y puedo defender por acá argumentos con la luz del mundo, pero mis hijos se están perdiendo. Entonces, tanto es una cosa como es la otra. Pelear por nuestros hijos. Llevar una vida realmente de victoria y de triunfo en nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas que tenemos que hacer al contender. Es tu testimonio en nuestra vida, en nuestro hogar, en la vida social, que realmente un cristiano puede vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque nuestro Dios está en los cielos y hizo los cielos y la tierra. Y Él es el poderoso de Israel, grande en medio de nosotros, el que libró grandes batallas y derrotó a grandes reyes como a Og, rey de Basán. Entonces Él es poderoso para llevarnos realmente a conquistar todas las áreas de nuestra vida, y por eso dice, contiende por tu fe, poniendo toda tu confianza en el Señor. Por eso dice, contiende, pelea ardientemente, dice aquí la Escritura. Ese es otro punto que menciona aquí la Escritura. Ya vimos que es contender, pero ¿cómo debemos de contender? ¿En mis fuerzas? ¿En mi intelecto? ¿En mis capacidades? No. La Escritura aquí dice, contiende, ¿cómo? Ardientemente. Es decir, Él ya no quiere que nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas. Por eso hay mucha debilidad, muchos fracasos, oraciones sin contestar. Realmente no vemos la salvación. ¿Por qué? Porque no estamos peleando con la ayuda del Espíritu de Dios. Lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, y la carne para nada aprovecha. Es necesario que entendamos que tenemos que pelear, como dice la Escritura, no es con ejército, no es con espada, ni con mi fuerza, sino es con su Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto, porque yo los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es necesario entonces estar con fuego en nuestros corazones. Es necesario estar ardiendo en el Espíritu. No tienes que pelear por la salvación de tus hijos a regañadientes, a tu manera, en tus fuerzas, porque de alguna manera tú mismo vas a quedar defraudado. Y vas a decir, no, esto no sirve, aplico esto, no me funciona. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos pelear ardientemente. Ardientemente. Y entonces, si no estamos así, Jesucristo no vino a apagar el pábilo que humea. Él viene a encenderlo realmente en nuestras vidas, y Él quiere llenarnos a todos nosotros para que seamos teas ardiendo y seamos una lumbrera en la oscuridad. Pero tenemos que arder. Y dice aquí, contender, ¿por qué? Por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y entonces, el diablo, ¿qué es lo que persigue en nosotros? Es tu fe. Por eso a veces él trata de mil formas hacer que tú te desanimes. Te puede quitar el carro y a ver qué haces sin el carro. A ver qué actitud tomas sin el carro. Te puede quitar, no sé, una situación allí difícil que puedas tener con tu propio hijo, que dice, ya me voy de la casa, y tú dices, ¿qué voy a hacer? Esto me desanima. Es lo más doloroso que puedo tener ahorita, que mi hijo se rebele y se vaya de casa. ¿Qué voy a hacer? Y el diablo, de una forma, de otra, va a intentar, a través de accidentes, a través de enfermedades, a través de que pierdas el trabajo, que te quedes sin él, y el diablo buscará ¿de qué? Debilitarte y que niegues tu fe. ¿Para qué sigo? Una y después otra. No, ya mejor hasta aquí. Eso es el propósito de Satanás, atacar tu fe. Por eso dice, contiende ardientemente por tu fe.
porque son desafíos que tenemos por delante de nosotros. Y Él quiere que apostatemos. ¿Qué es apostatar? Realmente es renunciar, ¿verdad?, a confiar en Cristo y seguir adelante. Y volver como el perro al vómito y como la puerca lavada otra vez a su cieno. Y ese es el propósito del diablo, pero los cristianos no debemos darle el gusto. Necesitamos contender y pelear y honrar el nombre de nuestro Dios con nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿cuál es el fin de nuestra fe? El fin de vuestra fe, dice Pedro, es la salvación de nuestras almas. Es el fin de nuestras almas. Y entonces, aquellos que están buscando su salvación, el perdón de sus pecados, quiero decirte que si tú quieres buscar a Dios y tu salvación, vas a estar en guerra. Y los cristianos que de alguna manera seguimos en este camino, tú sabes que muchos han dejado el barco, muchos han retrocedido al mundo, otros se han ido de alguna manera a las bebidas, han dejado el yugo ahí, de alguna manera la relación con la familia, han dejado ahí de alguna manera botados a los hijos en divorcios. Realmente estamos viviendo tiempos proféticos de grande apostasía. Él quiere recordarnos que estamos en una grande apostasía. No solamente en teología, sino en vidas que caminaron con Cristo, pero ya no terminaron, porque la lucha, la guerra, no es del que la empieza, sino el que la termina. El que persevera hasta el fin, será salvo. Y entonces necesitamos nosotros entender, es necesario pelear la batalla y seguir adelante. ¿Por qué tenemos que pelear la batalla? ¿Por qué tenemos que contender? Versículo 4 de Judas. Ahí menciona algunas razones. ¿Por qué? Y así empieza ese versículo. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? O sea, dice, te estoy exhortando, te animo a que pelees la batalla, a que contiendas por tu fe. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué vamos a pelear esta batalla? Judas nos da algunos porqués. Ahí dice ahí la escritura, porque hombres, o decirlo así, falsos maestros, van a entrar encubiertamente. ¿Y qué van a hacer esos falsos maestros? Van a predicar un falso evangelio. De salvo siempre salvo, no importa que sigas bebiendo, tú ya eres un cristiano, ya te bautizaste, sigue adelante, no importa cómo vivas. O sea, un evangelio que es falso, que no es más que doctrina de demonios. Y Judas está alertando a esa iglesia, de alguna manera, para que podamos nosotros contender. Porque entonces van a entrar personas que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos del Señor. Por eso dice un porqué. Otro porqué. Dice ahí, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. De 20 años para arriba o para abajo, esa generación que salió de Egipto, que vio el mar abierto, que vio las maravillas, las plagas, vio la sangre del cordero, Dios los sacó con grandes riquezas de Egipto, destruyendo todos los altares de los ídolos o dioses de Egipto. El mar lo abrió, les dio maná, les dio el agua de la roca, les dio mandamientos, les dio dulce el agua cuando era amarga. Dios estaba en una columna allí de día y de noche para darles calor, para darles protección. Cuando vino Amalek, lo destruyó el Señor. Pero ¿qué pasó con ellos? Cuando vieron los gigantes, no vamos a poder, son murallas muy grandes, no vamos a poder pasar. Y entonces, por la incredulidad, ellos no entraron a la tierra prometida. Estaban a 2 días para entrar a la tierra prometida en Cades Barnea, cuando fueron los 2 espías. Ellos regresan, ciertamente es tierra buena, pero hay gigantes, no vamos a poder. Lloraron toda esa noche, no vamos a poder, no puedo, no se va a poder con este problema, es muy grande para mí.
Y entonces Josué y Caleb, que eran de otro espíritu, Jehová está con nosotros. Su amparo de ellos se ha apartado. Nosotros los comeremos como pan, porque Jehová nos dijo que nos va a entregar esa tierra prometida. Ya lo dijo, Él es fiel y eres varón de guerra, Jehová de los ejércitos, y Él nos los va a dar. Con esa confianza. Y entonces, ¿pero qué pasó con los demás? No creyeron. Escucharon, pero no creyeron, no obedecieron, no confiaron en Dios y quedaron postrados en el desierto. Iban muriendo durante esos 40 años que dieron vueltas y vueltas y vueltas. No llegaron a nada, estaban solamente dando vueltas y se fueron muriendo. Quedaron solamente los niños, Josué y Caleb, y entraron a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué tenemos que contender? Porque no sea que nos pase lo mismo. Ya muchos fueron salvos, pero no sea que en el camino no puedo. Es que esta situación es un gigante mi problema. No sea que nos acontezca lo mismo, dice Judas, y por eso dice, contiende por tu fe. Confía en Dios, porque ellos no entraron al reposo. No entraron. Otro, ¿por qué? Porque los ángeles que estaban en el cielo, gozando la presencia de Dios, viendo su gloria, su resplandor, la luz, su poder, su gloria, gozándose ahí, deleitándose en la presencia del Ser glorioso, supremo. Y después ellos dijeron, seremos como el Altísimo. No guardaron su posición, su dignidad, esa humildad, esa posición. Ellos quisieron más y fueron arrojados del cielo. Estaban en el cielo y fueron arrojados en prisiones de oscuridad. Por eso dice, contiende. No sea que venga el envanecimiento, no sea que venga la soberbia en tu corazón y te olvides de Jehová y digas, ¿quién es Jehová? Cuando tengas prosperidad y cuando tengas los bolsillos llenos de dinero y digas, ¿quién es Jehová? Para que yo le obedezca. No sea que entre en ti el orgullo espiritual, yo puedo, yo sigo adelante, no necesito Biblia, no necesito a los hermanos, no necesito a Dios, no necesito congregarme, yo puedo solo, me voy a ir allá solo a buscar, a ver qué hago. Cuidado, cuidado con esas expresiones. Es necesario contender, porque Él nos habla otro ejemplo, Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el fuego. Por la sodomía, por la inmoralidad, por los vicios, por la vida de alguna manera de ocio, porque era una generación ociosa, pues tenían mucho dinero, pero había mucha soberbia, no amparaban al huérfano, a la viuda, era gente muy perversa, bestialismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, realmente incesto entre ellos también, y Dios tuvo que destruirlos. Y Jesucristo dijo que estos últimos días serán como los días de Sodoma y Gomorra. También, no sea que sean arrastrados también nuestros hijos y que para el padre le sea natural que su hijo se vista como una mujer y que diga, ¿qué tiene de malo? Hay que dejarlo, la ideología es el transgénero y pues no importa esa vida, ten cuidado porque entonces juicio vendrá sobre esas personas. Por eso dice la Escritura, contiende. Y sigue la lista del por qué debemos contender hasta este año de gracia de 2019. Esa lista sigue adelante. Si Judas tuviera más oportunidad, o más bien dice, bueno, con esto, en la inspiración del Espíritu de Dios, quizás pudiera haber abarcado más cosas. Si él hubiera abarcado más cosas, hubiera dicho, mira, ¿por qué? Porque estamos peleando contra el imperio en una gran persecución, con las fieras, ¿verdad? Con apóstatas, con falsos maestros, realmente con la cultura, con todo lo que vemos de los bacanales en este imperio. Pero él solamente puso sus ejemplos. ¿Pero por qué tenemos nosotros que contender? Y yo le añadí más porqués. Más porqués. Quiero decirte que el más porqués, porque nosotros en este lugar, pues tenemos muchos desafíos que vencer. Cuando hubo las plagas de la Zika, de la chikungunya, cuando está el dengue y todas son plagas mortales, plagas que debilitan, plagas que te enferman,
que puede venir la muerte también si no se atiende a esa persona, o otros que ya están debilitados como la diabetes o enfermedades crónicas, degenerativas. Cuando viene la Zika, muchas personas murieron, aunque fueran jóvenes. A mí me dio la Zika, me dejó sin fuerzas, pálido, muchos se dieron cuenta de mi estado de salud, pero Dios me sacó adelante. Por su misericordia no me permitió ver muerte todavía, porque gran camino me resta, que son mis hijos. Pero quiero decirte que como esas plagas están de alguna manera en muchos lugares, y se escucha por aquí, y es que ya llegó el dengue, es que la Zika, ahora esto, ahora que el cólera, y está haciendo devastación por muchas partes, como el SIDA, como el cáncer, devastan. Quiero decirte que en el ambiente espiritual también hay plagas espirituales que te debilitan y que te llevan a la muerte espiritual y eterna. Una de esas plagas es el divorcio. Esas plagas es el adulterio. Esa plaga es el transgénero. No importa si quieres ser niño, si quieres ser niña, si quieres ser homosexual, no importa. La fornicación entre la juventud, antes de casarse, ya está esas relaciones ilícitas dentro de las universidades, las escuelas. Otra plaga son todos los vicios por haber en la tierra. La extorsión. Nuestro país es considerado el cuarto estado de Guerrero, el peor del mundo, por la extorsión. Y aún hace de alguna manera cuentos o palabras. El huracán se fue porque temió la extorsión. Cuando el huracán empezó a tomar fuerza, se debilitó y de alguna manera desapareció. Dice así porque tuvo temor y tuvo miedo a la extorsión. Hasta ese grado llegan de hacer chistes de esa índole. La extorsión, las venganzas por todas partes. Me la hizo, pues yo también se lo voy a hacer, lo voy a matar. Mató a mi hijo, pues yo lo voy a matar a él también. Venganzas por todas partes, homicidios, parricidas, matricidas, gente que se quita la vida, los suicidios, el satanismo, el materialismo, la vida frívola. Es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. No nos importa el mundo, no nos importa el sufrimiento del mundo. Yo voy a seguir en mis bacanales, en mis negocios, y para mí, y para mí, y para mí. Comamos y bebamos, sembrando, plantando, edificando, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esa es la vida frívola, siendo indiferente a lo espiritual. Y eso es como una plaga que de alguna manera invadió todas las escuelas, las instituciones. O sea, realmente por donde quiera que tú volteas, hay plagas espirituales por todas partes. Abriendo sufrimiento, gente débil, ya no puedo, mi esposo me dejó con 4 niños, ya no sé qué hacer. Gente débil, gente que entra en depresión, y después puede venir la muerte si no hay una atención debida a esa situación. Y entonces religiones, sectas, por donde todas partes. Pero este estudio de contender ardientemente por nuestra fe, el Señor lo quiere centrar en algo. ¿Dónde tenemos que centrarnos en contender? Si es bonito ir a una misión, y es un deber. Pero el Señor hoy quiere mostrarnos dónde tenemos que concentrar nuestras fuerzas y nuestra perseverancia. ¿Sabes dónde? En tus hijos, en tu círculo familiar. Papá, mamá e hijos. Yo he visto varias iglesias, apenas tocó ir a una iglesia. Allí no hay escuela dominical porque no hay jóvenes, no hay hijos. Una de ellas me dice: hermano, yo tengo 8 hijos y ninguno quiere. Mi esposo dejó el camino, pero yo vengo sola. Y gracias, porque es verdad, necesito contender ardientemente por mi fe. Aunque no venga mi esposo y aunque no vengan mis hijos, yo voy a seguir peleando la batalla. Pero también Él nos quiere traer y despertar precisamente a los valientes. Él quiere que nos damos cuenta de realmente una realidad que es algo trágico, que papá venga solo, que mamá venga sola, o que vengan el cónyuge pero sin sus hijos. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están?
Aquí estamos nosotros sentados escuchando verdades. Ellos están escuchando verdades del diablo y comiéndose todas las algarrobas del diablo, y los está destruyendo. Pero papá y mamá, ¿qué está haciendo? Estamos peleando por ellos. Estamos realmente concentrando nuestras fuerzas de no conformarnos, como dice Pablo, no te conformes a este siglo. Dice, bueno, no quiere mi hijo, pues allá y después. Él tiene que darse cuenta. En el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es hoy. ¿No dice así la Escritura? Hoy es el día de salvación. Así dice la Escritura. Dice, no, es que es el tiempo. No, el tiempo es hoy. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde para los hijos. Y esto no lo quiero que se centre nada más a los hijos, sino papá y mamá. Es necesario que podamos contender por nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque este va a ser el problema número 1 a nivel mundial. No van a ser las drogas, no van a ser otras cosas, sino que el primer lugar a nivel mundial, que la gente se va a espantar y va a decir, ¿qué vamos a hacer ahora con este problema? Ya enfrentamos problemas de la ecología, problemas aquí de las drogas, problemas de aquí, pero ahora es como una grande avalancha, como un grande mar que viene de alguna manera precipitando sobre las familias. ¿Y cuál es? El problema número 1 va a ser cómo convivir con la familia. Va a ser odio a mis padres. Los aborrezco a mis padres. Y esto está profetizado. Jesús profetizó allí en Marcos 13:12, algo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. Y este servicio es un servicio racional, no emocional. Yo no vengo aquí a traer motivación, a traer un momento de decir, ay, qué bonito. No, eso no quiero. Ni el Señor quiere que produzca este mensaje, sino despertar en nosotros una actitud, realmente despertar para pelear por nuestra familia y nuestros hijos, porque están en peligro. Y dice aquí la Escritura, versículos 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre, ¿a quién? Al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No dice que la pandilla. No dice que el sicario. No, él dice el hermano entregará al hermano. De tu propia sangre, de tu propio círculo familiar con el que duermes, con el que te pones a comer. Así como Judas, su propio hermano estaba en contra de su hermano. Así como Caín con su hermano, ese mismo espíritu se va a estar moviendo en los últimos tiempos, porque tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Vendrá un espíritu de muerte, pero se va a concentrar ¿dónde? En casa. En el hogar. Dice allí, y el padre se va a levantar o va a entregar al hijo. Fíjate qué actitud, qué mentalidad, qué ambiente se va a vivir en las casas. Y esto está profetizado. Si ahorita lo estamos viendo, cuando la madre mata a su hijo que llora y le cansó sus gritos y le da de manotazos hasta que lo mata. Pero eso vendrá a gran escala. En todo el mundo será número 1 el problema. Y dice aquí, entonces, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pablo profetizó también que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, pero algo que dice, desobedientes a los padres. Ingratos, sin afecto natural. Ese afecto natural es mi hijo, me dolió en el parto, lo tuve, me dolió, me costó, pero después se va a perder todo ese afecto natural. Que se vaya de la casa o matarlo, quitarle la vida, sin importar realmente esos lazos, sin importar nada, abandonarlo. Realmente Pablo está profetizando esos tiempos donde el diablo va a ocasionar mucha destrucción familiar, destruir los lazos familiares, y eso será odio a mis padres.
Y esto no será algo, de alguna manera, un resentimiento pasajero, que se enojó tu hija y de repente ya anda por ahí, mamá, ¿me perdonas? Mamá, discúlpame. Y por ahí te anda buscando, haciéndote cosquillitas, mamá, ya no te enojes conmigo. Perdóname, mamá. Ya no va a hacer eso. Hija, la regué, perdóname, hija. Entendí malas cosas. Mira, en un momento de furia, pues yo te di unos azotes. Perdóname, te dejé marcada, pero discúlpame. Y hay una relación y vuelven otra vez a caminar juntas. Vente, vamos al mercado. Ya se olvidó todo. Eso ya no va a ser. Está profetizado que ese odio será hasta la muerte. Por eso dice este libro: contiende, pelea, lucha intensamente, con perseverancia por tu familia, porque será el primer número 1 de las estadísticas altas de muertes en el círculo familiar. ¿Sabes por qué va a ser esto? Porque se violan los mandamientos de Dios, como dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice Efesios 6:4 esa parte, no provoques a tu hijo a ira. No lo provoques, no sirves para nada, lárgate de aquí. No, eres un loco, eres un marihuano, eres un perdido, eres la oveja negra de la familia, no sirves para nada. Y expresiones duras, verbales, que lastiman y hieren al hijo, de tal forma que el hijo, tantos años recibiendo ofensas y ser lastimado, ese hijo va a empezar con un resentimiento y un odio en contra de sus padres. Yo he visto testimonios dentro de conocidos que de alguna manera han entrado a reclusorios, han entrado en anexos, salen odiando a sus padres. ¿Por qué? Porque a veces cuando hubo segundas nupcias y tuvieron ciertos hijos, y cuando tuvieron los legítimos, de alguna manera hay preferencias. Yo a este que es mi hijo le doy, y a este que es hijo de ella y del otro no le doy. Y empieza de alguna manera esas cosas en el hijo, y ver a su padrastro con actitudes así grotescas, groseras, de rechazo. Hoy en día ese joven de escasos años, muy joven él, tiene odio a Dios y odio a sus padres, y no quiere saber nada de Dios. Y de hecho él me dijo que le venían pensamientos de matar a su padrastro. Su hermana le hizo un alto, le hizo reflexionar. Pero eso está injertado en su corazón. Y quizás muchos jóvenes en muchos hogares, de alguna manera ya está ese espíritu en él de Caín, para matar y destruir. ¿Por qué? Por el trato duro de los padres. Porque los provocaron a ira con sus malas actitudes y desprecios hacia sus hijos. ¿Por qué más va a haber esa situación de contienda, de dificultad? Por todas las modas que se han infiltrado. El hijo, yo quiero tener unas rastras, yo quiero tener un aretote así de grandote, yo quiero ponérmelo aquí, yo quiero pintarme así, yo quiero ponerme este escote, quiero enseñar mis pechos, es mi vida, aquí te importa, tú eres un anticuado. Y el padre dice, no hijo, mira cómo vas a salir a la calle así, me avergüenzas. ¿Cómo es posible que mira cómo vas a vestir así, maloliente, con la ropa vieja y toda rota? ¿Cómo crees? Ay papá, déjame vivir mi vida. Y eso es lo que va a estar provocando a que los hijos se levanten en contra de sus padres y los maten. Déjame vivir mi vida, papá. También por el exceso de drogas, del alcohol y del sexo. ¿Cómo vienes? Mira qué horas son, mira qué te pasa. Estoy con el hilo aquí en el alma, o sea, con el pendiente, y tú vienes todo alcoholizado. ¿Qué te pasa? Y todavía las drogas, y eso es lo que está provocando en el hogar un ambiente difícil. Difícil. Y quizás esto sea el retrato de muchas familias, y aún de los que están viendo esta transmisión, quizás digan, este es mi hogar, esta es mi familia. Y también por el vacío espiritual en el hogar,
¿Por qué? Porque ahora papá está más preocupado por su trabajo, por su posición social, por el televisor, por el internet. Está más preocupado cómo hacer dinero, que aumenten las finanzas. Y por un lado, y botado a los hijos. Y los hijos no saben cómo arreglar sus problemas. Y lo secular por allá les enseñan que no existe Dios. Y realmente los hijos crecen en un ambiente carnal, hostil, sin Dios, sin la Biblia, sin iglesia, sin nada de Dios. Y de tal forma que los hijos se darán cuenta, ¿por qué mi papá no me habló de las catástrofes? ¿Por qué mi papá no me abrió mis ojos y me habló precisamente de algo espiritual que llenara mi vacío? Y eso va a provocar un resentimiento y un odio a los padres. ¿Por qué no me hablaste de Dios? ¿Por qué no me hablaste de esto? Porque vendrá temor y miedo cuando estén todas las señales del fin de una manera más fuerte. La gente entrará en angustia, en preocupación y en depresión. Muchos hijos vivirán con miedo por todo lo que se ve. Y entonces dicen, pero yo no lo sabía. Papá, ¿por qué? Y habrá odio. Y entonces, ¿qué más? Por todos los divorcios. Cuántas marcas, cuántas cicatrices quedan en un niño cuando ve a sus padres pelearse, desbocarse con palabras, engañarse en uno al otro, y el hijo está como un espectador viendo cómo se pelean. Y mira, te habló por el teléfono y vi los mensajes y te dijo mi amor, y sabes qué, a mí si me la haces te voy a matar, y cuántas cosas. Y los hijos se quedan así y ya no saben qué hacer. Y a veces se les enseña, mira, tu mamá, pues fue la que me engañó, hijo. Así que ya no la vas a ver porque ella me faltó. Y a veces se les enseña a los hijos a odiar a uno de los padres o a los dos. Porque hay divorcios y son lastimados los hijos. ¿Por qué más? Por la hipocresía. ¿Por qué? Porque el padre dice, hijo, no fumes, y él fuma. Hijo, no vayas y él va. Dice, ay, papá. Y hemos escuchado decir, hipócrita, hipócrita, porque no vives lo que tú dices. Y entonces esto va a estar ocasionando precisamente en el mundo todo este tipo de maldad dentro del círculo familiar. Pero ¿qué dice Judas? ¿Qué dice Judas en el versículo 17? Porque de alguna manera da reseñas, dice, tenemos que pelear, hermanos. Tenemos que contender ardientemente. Porque Judas en su tiempo, ¿sabes cómo cayó el Imperio Romano? No fue por otro ejército como tal los bárbaros, sino más bien el Imperio Romano, que era la imagen de hierro, que vio Nabucodonosor en esa imagen de hierro que desmenuza, se debilitó. ¿Sabes por qué? Porque se debilitaron las familias por tantos divorcios, por tantos vicios, por falta de valores. Se debilitaron las familias del Imperio Romano y así quedó débil y no le pudo hacer frente a la batalla contra el diablo y otros ejércitos. Estados Unidos, de alguna manera, que tenían sus Biblias en las escuelas, se debilitó. ¿Por qué? Porque quitó todo, se debilitó y cayeron. Cayeron en desgracia. Por lo tanto, aquí dice la Escritura, pero vosotros, como diciendo que no nos vaya a acontecer a nosotros esto, pero vosotros tened, ¿qué dice? Memoria de las palabras que antes fueran dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo voy a pelear yo por mi familia? Ahora sería ya no el por qué, ahora sería, ¿cómo voy a luchar esta batalla? ¿Cómo la peleo, hermano? Dígame, ¿cómo voy a pelear por mis hijos? ¿Cómo voy a pelear por mi esposo que no quiere? Dígame, hermano, ¿cómo tengo que hacerle para ver la salvación que Dios ha prometido? Serás salvo tú y toda tu casa. Dígame, Señor, hermano, muchas expresiones pueden decir, ¿cómo le hago? Judas nos dice cómo pelear por nuestro seno familiar, por los hijos. ¿Cómo? Ahí dice ese versículo, algo que resalta mucho ahí, ¿qué es? Haced memoria. ¿En qué? En las palabras que fueron dichas por los apóstoles, pero inspirado por el Espíritu de Dios, por Jesucristo. Entonces nosotros
tenemos que entenderlo claramente, que Él nos dejó que las Escrituras, la palabra de Dios, que es un arma, la espada del Espíritu que debe tomar un soldado que no se enreda en los negocios de la vida, sino que toma la Escritura, la palabra de Dios, para poder pelear esta batalla con sus hijos. Ojalá que no lo pasemos de noche. Las instrucciones del Espíritu de Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, Dios me trajo en esta parte del versículo 17. Me dijo en oración, no fue una voz audible, pero Él me dijo, y fue algo claro que lo entendí dentro de mi corazón. Están secularizando a la niña de mis ojos. Están secularizando a la niña de mis ojos. Meditando esta parte, ¿sabes por qué? Porque ahora papá no es el mayor interés hacer memoria de las palabras. Ahora su mayor interés, por la presión social, por las amistades, por los compañeros, por la posición social, que no se quiere. Ahora la preocupación de papá y de mamá no es lo espiritual, es lo secular, es que tenga un título, que tenga una carrera, que tenga el diploma, que tenga y sobresalga en una carrera, que esté no como cola, sino como cabeza, como un empresario, como un piloto, como un enfermero. Y ahora todo su esfuerzo y su empeño está centrado en estar en lo secular. Hijo, prepárate, porque hay mucha competencia. Prepárate, hijo, échale ganas, sigue adelante. Yo te quiero ver ahí, de alguna manera, detrás de un escritorio. Te quiero ver viajando ahí en avión, te quiero ver ahí mandando y no que seas mandado. Así que mira, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, a ver qué hacemos, vendemos esto, vendemos aquello, pero prepárate. Y eso no está mal. Es bueno que emprendamos a nuestros hijos para que realmente salgan adelante en lo secular, pero el Señor está diciendo, están secularizando a la niña de mis ojos. Están perdiendo la visión, que es necesario que estas palabras, como dijo ahí Moisés en Deuteronomio, estas palabras estarán donde, en el corazón del papá, en el corazón de mamá, estarán en tu corazón impresas, para que después, afectado y bendecido tú, fortalecido y creciendo en la gracia, ahora tú puedes dar de gracia ¿a quién? A tus hijos, recordándoselas a tiempo y fuera de tiempo, al acostarte, al levantarte, en el camino. Es decir, en todo tiempo la palabra de Dios debe abundar en tu corazón. Pero ahora ya no está eso en el corazón del papá. En el corazón del papá es una carrera, es dinero, hijo, para que el día de mañana tú seas el que me mantengas y no vaya yo a parar a un asilo. Así que échale ganas, pero la balanza se concentra en lo secular. En lo secular. Y esto no es algo mío. Dios me lo trajo en oración para ti y para otros hermanos. Es decir, para la iglesia, aquellos que tienen hijos cristianos, aquellos que realmente no son cristianos, pero quieres caminar con Dios. Mira, olvídate de alguna manera de la prioridad de lo secular, porque realmente la orilla y el polín van a corromper las riquezas y los títulos se los va a llevar. Lo único que va a permanecer es aquel que hace la voluntad de Dios en la tierra. Él permanecerá para siempre. Pero es necesario que ahora tu lucha no sea por lo secular. Ahora tu lucha sea por ver a tus hijos cristianos convertidos y enamorados de Cristo. Pero hay que trabajar ¿cómo? Con la palabra de Dios. Pero desgraciadamente la Biblia ya no está de alguna manera como en primer lugar en los altares familiares. ¿Sabes que ahora está de alguna manera en los altares familiares? Está la película que es supuestamente cristiana. Vengan, hijos, les es fácil. ¿Por qué? Por la escasez del papá, porque el papá está metido en los negocios, no sabe qué darle a sus hijos y le es más fácil ponerle un video y después otro video y vienen a la escuela dominical y otro video y otro video.
Realmente estamos echando a perder a nuestros hijos, aunque sean películas cristianas, pero se están alimentando de películas y no está llenando, saciando el alma de papá y el alma de mamá y de los hijos. Esto está aconteciendo. Porque ahora ya no es venir aquí muchos. Ahora se quedan en casa, ver internet y ver ahí videos y ver predicaciones de fulano, de sutano. Pero cuando termina la predicación dice, ay, qué buena estuvo. Pero sigue el vacío en su corazón. No le llenó, aunque ya se pasó viendo muchas predicaciones, pero sigue de indiferente, sigue de vacío. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a la fuente, al pan de vida, a que las palabras se claven en tu corazón y digas, Dios me habló. No sé si te ha pasado y lo quieres contar, hermano, Dios me habló a mi corazón. Te quiero transmitir lo que Dios me ministró orando. Estaba yo estudiando la Biblia y se me abrieron los ojos y es algo que está aquí en mi corazón y lo quiero sacar, lo quiero contar con todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Que estén aquí, ardiendo en nuestro corazón, que afecte nuestra emoción, afecte nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones en buscar y consagrarnos y llevar a nuestros hijos al reino de los cielos. Pero con la palabra de Dios. Nunca se aparte este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditaremos en él, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien, le dijo Dios a Josué. Nunca, nunca jamás. Pero ahora es el celular, ahora son los videos, ahora son caricaturas cristianas. Y ahí están los niños, ya la vi. Y ven aquí, y ya la vi. Y van con el vecino, ya la vi. Y van con el hermano fulano, y ya la vi. Porque de eso se alimentan. Y eso Dios no quiere. El diablo ha ganado mucha ventaja de llenar los hogares de mucha información, pero ya no es la Biblia la que está en los altares familiares. Ya no existe la Biblia allí. Hay iglesias enteras que esta vez saquen su Biblia, ¿verdad?, electrónica, y ahí están todos el celular. Realmente no. La palabra del Señor es lo que nosotros necesitamos, nosotros tenerla, escudriñarla, como dijo Cristo, escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque ¿qué le dice primeramente ahí Juan? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, ¿por qué? Dice allí, os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son débiles? ¿Porque siguen la corriente de este mundo? No, porque sois fuertes. Sois fuertes, no están débiles. No son atraídos de alguna manera por el yugo desigual, por la música del mundo. Es que me atrae, es que me gusta. Así que papá, adiós alabanzas y ahora escucho esta música. No, sois fuertes y la palabra de Dios permanece. ¿Por qué entonces son fuertes? ¿Por qué vencen al maligno? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es necesario que nosotros regresemos a ser bíblicos. Es necesario que regresemos a la palabra de Dios para esos grandes avivamientos. ¿Qué pasó? Se volvieron a escuchar, a escudriñar las Sagradas Escrituras y de esa forma se levantaron grandes avivamientos por la palabra y obedecerla y escudriñarla. Y eso es lo que va a llenar el corazón del hijo. Cuando tú le enseñas, hijo, el yugo desigual trae consecuencias, y él crece de alguna manera con esa información. Y cuando se le venga a presentar a una mujer del mundo, una filistea, él de alguna manera ya va a hacer memoria de las palabras que fueron sembradas por papá y mamá en el corazón de sus hijos, para acordarse. Y dice la Biblia, no os unáis con yugo desigual. ¿Por qué? Porque hubo papá, hubo mamá que le dieron las palabras del Señor Jesucristo y se las pusieron en su corazón, que no fue letra muerta, fue guiada por el Espíritu de Dios y sembrada por el Espíritu de Dios en el corazón del hijo. Porque hoy en día también puede pasar, ya le hablé de la Biblia, pero es legalismo. Ya le hablé de la Biblia,
Biblia, a regañadientes, ya lee la Biblia. Pero no cambia. Porque es necesario que nosotros de alguna manera entendamos que tiene que ser con ayuda de Dios y del Espíritu. Pero entonces es necesario que nosotros con la sabiduría, porque no dice que es de sabios ganar las almas. Así dice la Biblia, ¿cierto o no? Entonces, con sabiduría podremos ganar las almas de nuestros hijos. ¿Y dónde está la sabiduría? Aquí. Instruye, corrige, ama, está con ellos y nos da mucha sabiduría para que nuestros hijos sean cristianos. Y entonces el Señor está diciendo, están secularizando a la niña de mis ojos. No sé qué nos esté pasando esto, que la balanza se está inclinando a lo secular y no a lo espiritual. El Señor quiere que nosotros contendamos y peleemos con la palabra de Dios, sembrarla en sus corazones. Otra razón, otro cómo pelear la batalla, está ahí mismo en Judas, dice orando en el Espíritu Santo, versículo 20. Versículo 20, ¿cómo pelear la batalla? ¿Cómo ganar a mis hijos? Ahí dice la Escritura, orando ¿qué? En el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Hay una oración intelectual. ¿Cuál es la oración intelectual? Señor, te amo mucho. Señor, salva a mis hijos. Señor, mira, tengo necesidades. Se me descompuso el carro, Señor. Señor, sáname. Y empiezas a hacer una oración mental, intelectual. Y no está mal. Dios la escucha. Pero no es suficiente para derribar los argumentos. No es suficiente para derribar las fortalezas del diablo. No es suficiente orar intelectualmente. Hay otra oración, es la oración sentimental, muy emocional, gloria a Dios, y te amo, Jehová de los ejércitos, el alfa y el omega, y nos las pasamos diciendo así. Es emocional, y la podemos hacer, pero no es suficiente para derribar las armas del diablo. Es necesario orar con la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando te metas a orar, pídele, Espíritu de Dios, ayúdame a interceder por mi hijo. Espíritu de Dios, ayúdame a ganar a mi hijo. Quiero pelear la batalla intercediendo, porque ahí se ganan muchas batallas, de rodillas, clamando a Dios por tu hijo. Sálvalo, Señor. Quítale la arrogancia. La iglesia primitiva se puso a orar intensamente, sin cesar, cuando escucharon que Pedro estaba en la cárcel. Y entonces la oración de los discípulos de la iglesia primitiva fue una oración ayudada por el Espíritu de Dios, de tal forma que vino un ángel y lo sacó de la cárcel. Si queremos que nuestros hijos salgan de la cárcel del rencor, de la amargura y del odio, que no sea el día de mañana que sean los que nos maten, es necesario que tú y yo clamemos a Dios para que Dios los saque de la cárcel del rencor y de las drogas del alcoholismo. Es necesario orar en el Espíritu. De lo contrario, no vamos a hacer efecto. La única manera de derribar las fortalezas del diablo es con la ayuda del Espíritu. Una mujer que era madre de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero en China y su padre fue misionero, pero él en su estado de juventud no quería saber nada. Él sabía de historias y veía que su padre se iba de misionero, pero él no era convertido. Y estando en una charla su mamá con otras mujeres, una charla, de repente sintió una carga en su corazón y dice, discúlpeme, me voy a apartar. Sintió un dolor, unas punzadas, de tal forma que sintió una angustia por su hijo y fue a orar y fue a pedirle a Dios y fue a clamarle a Dios. Y cuando el joven estaba allá en el sótano, paseándose ahí viendo los libros de su padre, se encontró un libro, lo abrió y dice, y encontró una palabra que dice, consumado es. Dijo, ¿qué es esto? ¿Consumado es? ¿Qué quiere decir? Y el Espíritu Santo le revela que pagada estaba su deuda. ¿Pero qué hubo? Hubo la palabra y hubo la oración en el Espíritu. El Espíritu Santo tomó un libro y la palabra fue consumado es, que viene en las Escrituras, y el Espíritu Santo la tomó y la clavó en el corazón del hijo, porque había una madre compungida y orando en el Espíritu, y ese hombre llegó a caer de rodillas clamando a Dios, salvó y después fue un gran misionero en China. ¿Qué necesitamos?
orar en el Espíritu. No 15 minutos, no 10 minutos. Ay, salva a mi hijo, ya me pague los quehaceres. ¡No! Es necesario que carguen nuestros corazones y saber que viene ya un final y viene la retribución y que de alguna manera el diablo se lo está llevando mientras nosotros estamos aquí sentados. Nuestros hijos, muchos de sus hijos están siendo perdidos. Es necesario cambiar nuestra actitud y pelear por nuestros hijos. Y pelear, sea tu esposo, sea tu esposa que esté en esa condición, pelea. Pelea por tu familia. Pero en el Espíritu. No en nuestras fuerzas. En el Espíritu, para que se derriben las fortalezas. Porque el yugo, de alguna manera, es podrido por la unción. Tiene que haber unción en nuestras vidas. Tiene que haber poder de Dios en nuestras vidas, fortalecidos por el Espíritu de Dios. A lo mejor te ha pasado que te levantas de tu carga, de tu oración, y sales, ay no, sigo con el problema, y sigo con esta necesidad, y vas a rato a orar, y sigues igual, pero de alguna manera a veces como que lo hacemos en una necesidad, pero débilmente, ¿sí? En nuestras fuerzas, y pasan los días, y pasan los meses, sigues con esa carga. ¿Sabes por qué? Porque es necesario orar en el Espíritu. Tú has visto los lazos que ponen ahí, les da el sol, les da el agua, les da el sol, les da el agua, les da el sol, les da el agua, hasta que se pudre. Y así es, que ores y que ores y que te cedas por el Espíritu para que se pudra el yugo del diablo. Si queremos ver a nuestros hijos salvos, es necesario tener la ayuda del Espíritu de Dios, porque Él nos ayuda a pedir como conviene. Y es una arma que Dios nos ha dado en Efesios, orando en el Espíritu. No emocionalmente y no intelectualmente, es por el Espíritu de Dios. De lo contrario no veremos resultados y te vas a amargar. Y un joven me dijo apenas en un centro de integración social, me dice, hermano, yo le pedí a Dios y no pasó nada. Y se vengó por su propia mano y mató a una persona. Es necesario orar en el Espíritu para ver la gloria de Dios en nuestra familia. Y entonces, por último, creo que ya me tardé. El último punto es, ¿cómo debemos pelear? Dice, conservaos en el amor. Conservaos en el amor. Conservaos en el amor. ¿Cómo debemos de pelear? Ya vimos la palabra, orando en el Espíritu. ¿Y cómo? Otra arma es el amor. No el odio, no el resentimiento, no las palabras ásperas, y no es cualquier amor, es un amor divino. El amor de Dios en nuestros corazones, porque lo contrario nuestros hijos verán hipocresía, verán apariencias. Que digas, te amo, hijo, y no lo atiendes, no pasas tiempo con él, no lo instruyes, no lo disciplinas, porque el hombre que disciplina a su hijo realmente es una persona que ama a su hijo. Si no lo corriges, lo aborreces. Si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. Si tú amas a tu hijo, lo sustentas y lo abrigas. Si tú amas a tu hijo, te vas a dar por ellos en un amor sacrificial. Y esa es un arma poderosa que Él nos ha dado, el fuego del amor. El amor sacrificial. Pero no es cualquier amor. Tienes que ser lleno del amor de Dios para transmitirlo a los hijos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Es necesario que nuestros corazones hoy se vuelvan a nuestros hijos con urgencia. La prioridad deben de ser nuestros hijos. Es lo que dice Malaquías, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y entonces es necesario que tú vuelvas tu corazón a tus hijos. Ya no luches por un trabajo, ya no luches por una posición social, que esa no sea tu prioridad. Hoy Dios quiere cambiar tu identidad, hoy quiere cambiar tus pensamientos a que pelees por tus hijos. Pelea por ellos. Yo sé que muchos quizás vienen con desánimo, vienen con heridas, vienen lastimados, vienen heridos. Es que mi esposa me lastimó, es que realmente tengo yo un resentimiento en mi corazón. ¿Verdad? Seguramente aquí hay personas que vienen lastimadas y heridas por un resentimiento,
por la actitud del esposo, por la actitud de la esposa, por la actitud de los hijos. Y el diablo está haciendo mucho daño dentro de los hogares, realmente haciendo división, haciendo que cada quien viva por su lado. Y el diablo está haciendo mucho daño en la familia. Y muchos aquí vienen a punto de tirar la toalla. Otros dicen, ya no puedo. Ya no voy. No sano de esta enfermedad. ¿Para qué sigo? Parece que Dios no me escucha. Me siento sola, mi esposo no me acompaña, mis hijos no quieren, tengo problemas en casa. Y muchos seguramente ahorita aquí están heridos y vienen lastimados y vienen con resentimientos. Que no te hablas con tu hermano, no te hablas con tu papá, no te hablas con tu mamá porque hubo una situación dentro del hogar y eso lo traes a ti, aquí en el corazón. Algo que no te deja en paz porque estás lastimado, estás herido dentro de ti. Y el único que puede sanar esas heridas se llama Jesucristo. ¿Cómo? Que te reconcilies. ¿Cómo? Que vayas y pidas perdón. Eso, de esa forma van a sanar las heridas. No va a venir un milagro aquí y se te va a quitar pronto, no. Sino que tú vayas y hables con la persona. ¿Sabes qué? Perdóname. Tengo un resentimiento. Estoy herido. Tu comportamiento, la manera de que me hablas, me rechazas. Ya no quieres estar conmigo. Todo eso me lastima. Y entonces es necesario que todas esas cosas acaben entre nosotros. No sea que crezca ese odio y ese resentimiento y a rato otra estadística más en los divorcios. Es necesario que nosotros luchemos y peleemos viviendo la palabra de Dios. ¿Lo vamos a hacer? ¿Dónde están los valientes que se van a despertar en esta tarde a pelear la batalla? Vamos a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy has hablado a nuestros corazones de pelear por la fe, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Nos has enseñado la forma y la manera, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que se derriben las fortalezas del diablo, Señor. Que cada uno de los presentes se levante ese valiente a pelear las batallas, Señor. Que esas espadas realmente se conviertan, Señor, esas hoces o los instrumentos de trabajo ahora sean realmente puestas para extender y para pelear por nuestros hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú conoces el estado espiritual de los presentes, Señor. Se empezará un año más, 2020, y vendrán tiempos más peligrosos, Señor. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor, para pelear las batallas y tener victoria. Y que realmente nos forjemos una visión, que realmente luchemos para ver a nuestros hijos estudiando tu palabra, alabando tu nombre como lo hizo Judas, que fue transformado, que fue cambiado. Señor, que había odio, que había rencor, que había incredulidad, pero tú le saliste al encuentro y después fue un vaso útil en el reino, Señor. Así también, Dios, tengamos una visión, no hacer más dinero, no más carros, no más empresas, sino ver a nuestros hijos salvos, convertidos, Señor. Padre, en nombre de Jesús, aquí hay una doxología al final de su carta, Judas. La doxología es un canto. Cuando tú luches, cuando tú pelees por la palabra, con la palabra, orando en el Espíritu y con la fuerza del amor, se va a cumplir lo que dice el versículo 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Quiero decirte que tenemos un Dios poderoso. Cuando tú actúes, cuando tú tomes la palabra, la oración, el amor, habrá un respaldo divino que es poderoso para guardarte sin caída y salvar a tus hijos. No lo harás tú, lo harán las armas de Dios, lo hará la gracia de Dios, lo hará el poder de Dios para salvar a nuestras familias. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Judas experimentó llegar a la meta, terminar su carrera y pelear la buena batalla. Es la experiencia de Judas,
porque Él vivió tiempos peligrosos de persecución y todo lo que nosotros pasamos. Él también pasó a una escala los desafíos, los pudo vencer, entendiendo que no era un clamor al palo ni a la piedra, que no eran cualquier palabras de un hombre, de un filósofo. Él sabía que eran palabras de Dios. Él sabía que con la ayuda del Espíritu de Dios, Él sabía que nuestro Dios es poderoso para darnos la victoria a esos grandes desafíos. ¿Qué hace falta? Hace falta que se despierten los valientes. Dios ha dado todas las armas, pero ¿dónde están los valientes? Es necesario cambiar la identidad y cambiar la mentalidad de mediocridad, de conformismo, de apatía, a un corazón valiente. Hoy Dios quiere ver valientes, mujeres valientes, que luchen por sus hijos y luchen por su familia, porque nuestro Dios es poderoso. Hoy, mañana, y sea aún así en los tiempos más difíciles, pero Él prometió, porque realmente Él existe para siempre. Y su poder estará a disposición de aquellos que clamen, aquellos que luchen. Ahí estará la unción, ahí estará el poder de Dios para respaldarte. Y que realmente el día de mañana ya no vengas solo, no vengas sola, vengas con toda tu familia. Es un reto y es un desafío que se puede lograr con ayuda de Dios. Él es poderoso. Padre, por lo cual te pedimos y te rogamos, Dios, para que nosotros tengamos el corazón firme, salir con una convicción de este lugar, de realmente regresar, Dios, para poder tener un lema y poder trabajar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que nos ayudes a pelear, Señor, hasta ver a nuestros hijos en tu camino, Señor. Señor, destruye ese espíritu de derrota que en muchos ha caído, Señor, ya. Un espíritu de derrota que los tiene cautivos a muchos hogares, porque se ven, Señor, que su hogar está muy afectado, Señor. Pero tú veniste, Dios mío, Padre, para que el débil diga: fuerte soy. Tú has venido, Dios, para dar nuevas fuerzas al cansado, porque se han perdido batallas, se ha perdido en batallas, hay heridas, y volvemos y regresamos a ver este año y vemos escombros, heridas, hijos fuera de casa, se han perdido batallas. Pero, Señor, una cosa sé, que no se ha perdido la guerra, Señor. No se ha perdido la guerra, Señor. Tú nos das armas para arrebatárselos al diablo, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser valientes y pelear por los nuestros. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, Señor. Gracias. Pues estamos para servirles. Dios les bendiga. Nos hemos extendido un poco, pero que sea Dios el que siga trabajando en sus corazones, y pues Dios les bendiga y les guarde.